a informar sobre el inicio de el fondo de pensión que se denomina Pensión para el Bienestar, que es un complemento para que el trabajador al jubilarse reciba el 100% de su salario. Así de sencillo de explicar, porque hicieron reformas en el periodo neoliberal para que el trabajador al jubilarse no recibiera su sueldo, su salario completo, lo van a explicar ahora, iban a recibir del 30% del último salario, con las reformas que se hicieron cuando Zedillo y Calderón para trabajadores del apartado A y del apartado B. Luego, en este gobierno hicimos una reforma para que recibieran más, llegamos al 60%, pero de todas maneras quedaba el 40%, que es lo que estamos ahora resolviendo a partir del día de hoy, para que el trabajador reciba el 100% de su salario. Es un avance importantísimo que se logra y vienen todos los servidores públicos a informar. Y como dije, al final de la conferencia, pues vamos a recordar que llevamos 6 años desde que triunfó nuestro movimiento. Precisamente hoy, 1 de julio, a 6 años del triunfo de la Cuarta Transformación, vamos a hacer entrega de los primeros complementos del Fondo de Pensiones para el Bienestar, ya una realidad en nuestro país. Esta reforma importantísima que pretende eliminar estos efectos negativos que tuvieron las reformas neoliberales que nos llevaron a pensiones muy bajas en nuestro país. Agradecer muchísimo para que esto pudiera ser posible. Hubo mucha coordinación de varias instituciones, entre ellas, por supuesto, la Secretaría de Hacienda, su titular, Rogelio Ramírez de la O, el secretario del Trabajo, Marat Bolaños, y también otras instituciones como el Banco de México. Nos acompaña hoy aquí el subgobernador Omar Mejía, también el titular de Pensiones, Héctor Santana, está con nosotros el titular de CONSAR, Julio César Cervantes, el titular del Infonavit, Carlos Martínez, la titular del ISSSTE, Berta María Alcalde, y también el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo. Iniciamos así con la presentación del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Muchísimas gracias. Bueno, como hemos comentado con anterioridad, es importante conocer cuál era el sistema pensionario que teníamos y cómo hemos venido reformando este modelo. Antes de 1997 y antes de 2007, en nuestro país existía un sistema pensionario solidario, donde las cuentas eran administradas por el IMSS y por el ISSSTE, cumpliendo 60 años y 10 años de cotización podías acceder a una pensión. Este sistema solidario garantizaba, y aquí lo vamos a ver en un ejemplo que hemos utilizado, que un trabajador, una trabajadora que tiene un salario, que tenía un salario de 10,000 pesos, pudiese a través de este sistema solidario
jubilarse con 10,000 pesos, es decir, un 100% de rendimiento a la hora en la última etapa de su vida. ¿Pero qué sucedió? En 1997, con Zedillo como presidente de la República, en el caso de aquellos afiliados al IMSS, y posteriormente en 2007, ya con Calderón como presidente en el caso del apartado B o de los trabajadores al servicio del Estado, cambió completamente de un sistema solidario a un sistema individual, a través de cuentas individuales administradas ya no por el IMSS y por el ISSSTE, sino por las AFORES. No solamente cambió esto, sino también los requisitos para poder acceder a una pensión. Ahora debías cumplir 60 años y no 10, sino 25 años de cotización para poder acceder a una pensión. ¿Cuáles fueron los efectos de cambiar de un sistema solidario a un sistema de cuentas individuales? Que un trabajador, una trabajadora que ganaba 10,000 pesos, en el mismo ejemplo, en lugar de recibir 10,000 de pensión, estaba recibiendo poco menos del 30%, es decir, 2,700 pesos. Con esta realidad, en 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una iniciativa al Congreso, una reforma importantísima que tuvo 3 cambios fundamentales. El primero es que se aumentó la aportación por parte de los empleadores, de los patrones, pasó de 5% a 13% de manera progresiva. Número 2, se puso un alto al cobro abusivo, altísimo, de comisiones que estaban cobrando las AFORES, mucho más que en otras regiones del mundo, y al poner este alto, este fue el efecto de un cobro de 1.01 a 0.50. López Obrador da el banderazo de salida a su reforma pensionaria. 280 jubilados recibirán el primer pago del Fondo de Pensiones Bienestar. En línea con el nuevo esquema, los beneficiarios tendrán una pensión mensual equivalente al 100% de su último salario, siempre y cuando este no exceda a los 16,777 pesos. El fondo arranca con 44,894 millones de pesos. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha otorgado los primeros pagos complementarios como parte de su más reciente reforma de pensiones. A partir de este lunes, 280 trabajadores adscritos al esquema de retiro de pensiones de 1997 y que percibían un sueldo menor de 16,777 pesos, recibirán un fondeo adicional por parte del gobierno federal para alcanzar una jubilación equivalente al 100% de su último salario. La Secretaría de Hacienda ha informado que el Fondo de Pensiones para el Bienestar inicia con una bolsa de 44,894 millones de pesos, una bolsa recaudada de las AFORES inactivas y no reclamadas, así como de aportaciones de la Secretaría de Hacienda y de las paraestatales militares en el banderazo de su salida de su reforma de pensiones. Y con la presencia de un puñado de jubilados, López Obrador ha hecho un balance de su gobierno. Se ha logrado reducir la pobreza en México y se ha logrado reducir la desigualdad, y ahora el pueblo de manera acertada decidió que continúe la transformación. Fue muy contundente el mandato del pueblo para que se
le dé continuidad a la transformación que indicó López Obrador. La Secretaría de Gobernación ha hecho hincapié en que con este cambio se pasa de un sistema pensionario de cuentas individuales a uno mixto donde también participa el